Imagínate que mañana en la mañana sales de tu casa y la ciudad en la que vives fue diseñada para ti. Las banquetas son anchas y no tienen hoyos. Hay sombra. El transporte pasa puntual. Puedes cruzar la calle sin arriesgar la vida. El trabajo está a 20 minutos. Ese mundo existe. Solo que no fue construido para la mayoría de los mexicanos. Bienvenidos a El Esqueleto en el Closet. Hoy vamos a hablar de algo que está frente a tus ojos todos los días y que casi nadie señala con nombre y apellido. Las ciudades mexicanas fueron diseñadas para excluirte, y hay datos muy concretos que lo prueban. Empecemos con un número que lo dice todo. Según análisis de la ejecución presupuestal a nivel federal, el 74% del gasto público en movilidad se destina a infraestructura para el automóvil. Para peatones, apenas el 9.68%. Para ciclistas, el 1.54%. Y para transporte público, solo el 6.73%. Detente un momento. Piénsalo. 3 de cada 4 pesos que el gobierno federal gasta en mover a las personas van a servir a quienes tienen coche. ¿Y cuántos mexicanos tienen coche? Mucho menos de lo que parece. Este es el primer esqueleto. Las ciudades mexicanas fueron construidas para una minoría motorizada, mientras la mayoría camina, espera y sufre. Ahora viene la pregunta incómoda. ¿Por qué se construyeron así? No fue un accidente. Fue una decisión. Según el INCO, entre 1990 y 2017 la tasa anual promedio de crecimiento de vehículos en circulación fue del 5.3%, en contraste con el 1.5% de crecimiento promedio anual de la población. Los coches crecieron 4 veces más rápido que la gente. Y la ciudad fue adaptándose a ellos, no a nosotros. La propia Secretaría de Desarrollo Social señaló que del gasto por equipamiento público e infraestructura, el 87% corresponde a infraestructura y mantenimiento de automóviles privados, y se estima que para 2030 esa cifra podría incrementarse hasta 10 veces lo registrado. Eso no es una política de movilidad. Es una declaración de principios. Las ciudades mexicanas son, en su diseño más profundo, espacios para el automóvil privado. Todo lo demás es relleno. Y las consecuencias las paga la gente que no tiene coche. Hablemos de los peatones. En México, salir a caminar puede costarte la vida, y no es una exageración. En 2024, según datos del INEGI, se acumularon 19.230 fallecimientos por accidentes viales en todo el país. Eso los coloca como la quinta causa de muerte en México. Casi 20.000 personas. En un año. En un país que dice que sus calles son para todos. Solo en la Ciudad de México, en el primer trimestre de 2024, las muertes de peatones por incidentes viales aumentaron respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 32 a 42 defunciones en apenas 3 meses. ¿Y qué hacen las organizaciones civiles al respecto? Piden más presupuesto para mejorar vialidades, señalizaciones y manuales de diseño de calles. La respuesta institucional suele ser silencio, o promesas que se repiten cada sexenio. Como señala la investigadora Teresa Caldeira, la inseguridad urbana no es solo un problema de violencia criminal, sino también de diseño urbano y exclusión social. Las calles mal iluminadas, la falta de cruces peatonales seguros y la carencia de infraestructura ciclista reflejan un modelo de ciudad que prioriza el tránsito vehicular sobre las personas. Pero hay un grupo que lo tiene todavía peor. Hablemos de los invisibles del diseño urbano. En México, el 16.5% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Esos son más de 21 millones de personas. Y las ciudades, literalmente, no fueron hechas para que existan en el espacio público. La cifra que viene ahora es probablemente la más vergonzosa de todo este video. El Inventario Nacional de Viviendas 2020 del INEGI reveló que casi el 80% de las vialidades urbanas en México no cuentan con rampas para sillas de ruedas. Solo el 6.5% de las banquetas dispone de rampas para personas con discapacidad. 6.5%. De cada 100 cuadras en una ciudad mexicana, 6 tienen rampa. Las otras 94 le dicen a una persona en silla de ruedas, a una persona mayor, a una mamá con carriola, aquí no existen. El propio INEGI confirmó que el 27.9% de las manzanas en entornos urbanos no tiene banquetas en ninguna de sus vialidades. Ni siquiera banqueta. Nada. Solo asfalto y coches. Y en la capital del país, que presume de ser la ciudad más moderna de México, el panorama no es mucho mejor. Según datos del mismo Inventario Nacional de Viviendas, en la Ciudad de México el 54.8% de las calles no son transitables para personas cuya discapacidad les dificulta moverse. Más de la mitad de las calles de la CDMX. Esto no es descuido. Es violencia estructural. Ahora vamos a donde vive la mayoría de la gente, la periferia. Aquí hay otro esqueleto enorme que nadie quiere sacar del closet. Durante los años 90 y los 2000, el gobierno mexicano, en alianza con las grandes desarrolladoras de vivienda, construyó millones de casas baratas en las orillas de las ciudades. El argumento era noble, darle techo a quien no lo tenía. La realidad fue una trampa. El sueño de una vivienda propia se convirtió en pesadilla cuando el recorrido al trabajo consume 3 y hasta 5 horas diarias, bajo condiciones de estrés e incomodidad, porque la infraestructura simplemente no existe. 3 a 5 horas. Todos los días.
de ida y vuelta, eso puede ser hasta 10 horas de tu vida gastadas en un sistema de transporte roto, solo porque alguien decidió construir casas donde era más barato el suelo, no donde era mejor para vivir. Y los números de ONU Habitat lo confirman de manera brutal. Según sus estudios sobre la zona metropolitana del Valle de México, desplazarse entre el norte y el sur de la megalópolis usando transporte público puede tomar hasta 5 horas con 49 minutos. Con vehículo particular, menos de 3 horas. La diferencia es de casi 3 horas enteras, pagadas por quien no tiene coche. 3 horas de vida que se roban silenciosamente cada día a los que menos tienen. Y datos recientes con teléfonos móviles en la zona metropolitana del Valle de México confirmaron que las personas emplean en promedio más de 54 minutos en sus recorridos para desplazarse a sus actividades cotidianas. Ese promedio oculta que los que viven en la periferia pobre pagan mucho más que los que viven en zonas céntricas. Investigaciones sobre movilidad en la Ciudad de México documentan que la mayoría de los viajes en transporte público que se hacen entre las 4 y las 8 de la mañana provienen sobre todo de alcaldías y municipios con tasas elevadas de población en vulnerabilidad económica, según datos del INEGI y Coneval. Los pobres se levantan más temprano, viajan más lejos y llegan más tarde. El diseño urbano convirtió la pobreza en una condena de tiempo. Hay una dimensión de esto que casi nunca se menciona, el calor. En las ciudades mexicanas, la desigualdad también tiene temperatura. Investigadores han documentado que las zonas periurbanas, es decir, las orillas de las ciudades donde vive la gente con menos recursos, son más vulnerables al calor extremo. Donde antes había cerros o espacios verdes ahora hay casas, y la falta de planeación urbana ha exacerbado la situación de quienes viven en esas periferias. Las colonias ricas tienen árboles, parques, fuentes, camellones arbolados. Las colonias pobres tienen asfalto, techos de lámina y cero sombra. Un estudio en Ciudad Juárez midió la diferencia de temperatura entre zonas arboladas y zonas sin vegetación dentro de la misma ciudad, y encontró diferencias de hasta 3.82 grados centígrados entre las áreas con vegetación y las zonas sin cobertura vegetal. Casi 4 grados de diferencia. En una misma ciudad. Dependiendo del código postal. Eso en un contexto de cambio climático no es un dato menor. Especialistas señalan tendencias de calentamiento de aproximadamente medio grado por década en las zonas urbanas mexicanas, lo que los propios investigadores calificaron como una barbaridad. Los que menos tienen viven literalmente en la parte más caliente de la ciudad, sin árboles, sin espacios públicos y sin acceso a sistemas de enfriamiento. Ahora viene la pregunta que muchos evitan hacer. ¿Hay alguien a quien le convenga que las ciudades sean así? La respuesta es sí. El modelo urbano en México ha generado un crecimiento horizontal que aumenta la marginación, la segregación de viviendas y los altos costos de infraestructura vial. Ese crecimiento beneficia a quienes venden tierra barata en la periferia, a quienes venden automóviles, a quienes venden gasolina, y a quienes construyen vialidades que nunca terminan de resolver nada. ONU Habitat advirtió que, de no cambiar las políticas de vivienda y planeación urbana en México, las mejores localizaciones periurbanas seguirán siendo acaparadas por el mercado formal inmobiliario, mientras los más pobres se verán empujados a ocupar lugares cada vez más inadecuados e inseguros. Es un negocio. Y el que paga el costo no es quien toma las decisiones. Mientras tanto, en los debates políticos, en los presupuestos, en las campañas electorales, ¿cuántas veces has escuchado a algún candidato hablar en serio de rediseñar las ciudades para los que caminan, los que no tienen coche, los que viven en silla de ruedas, los que pasan 4 horas en un camión? Casi nunca. Porque el diseño urbano no es solo arquitectura. Es política. Es una decisión sobre quienes importan y quienes no, y en México, esa decisión lleva décadas diciéndole a la mayoría de la población que su tiempo, su cuerpo y su vida valen menos que el paso de un automóvil. Vivimos en ciudades que producen desigualdad todos los días, en cada cruce sin semáforo, en cada banqueta rota, en cada hora perdida en un transporte que no alcanza a servir a todos, en cada colonia donde el calor es más feroz porque nunca hubo un árbol. Eso no es inevitable. Es una elección. Y la primera forma de cambiarla es nombrarla. Esto es el esqueleto en el closet. Si este video te hizo pensar, compártelo. Porque las ciudades no se transforman solas, y el primer paso es que más gente sepa cómo fueron construidas y para quién.